Buenos días familia, vamos a hacer un video corto o complementario a lo que estuvimos haciendo el día de ayer en la masterclass. Después que terminé la masterclass me quedé con la sensación de que no cubrí un poquito más a detalle cómo nosotros ejecutamos nuestras entradas. Queríamos cubrir otros temas y bueno, hicimos fue una explicación del aspecto técnico muy por encima a 30.000 pies de altura. Déjame confirmar de que estoy compartiendo pantalla. Vamos a hacerlo para SP y para NQ. Vamos a comenzar con SQ rápidamente. Como les dije, esto es un video complementario a lo que estuvimos hablando el día de ayer. En NQ, señores, mira, lo primero que yo hago es ver para el día dónde yo estoy ubicado y obviamente en esta gráfica semanal, nosotros teníamos estos máximos anteriores y el mercado una vez los supera, pues estaba sobre esa zona, ¿no? Esto te voy a dar todo el contexto desde semanal diario, 4 horas, para entender de dónde viene el precio. Obviamente, nosotros, el corazón de nuestra mentoría es basado en ubicación, dirección y timing. Ubicación y dirección basado en temporalidades mayores. Y el timing, pues la ejecutamos en 15 minutos, 5 minutos, dependiendo de cuán grande sea la zona que queremos ejecutar, ¿no? Acá, como ustedes ven, esta línea de acá era una vez rompe el mercado hacia el alza, de aquí el mercado bajo esa zona me había dejado una zona diaria que había reaccionado muy bien, ¿ok? Y luego el mercado continúa con su movimiento alcista. Si yo me bajo entonces a nivel de 4 horas, yo estoy viendo que en esta zona acá diaria el mercado vuelve y me hace unos máximos superándome esta estructura y yo tengo que empezar a buscar cuáles son mis mejores oportunidades en 4 horas. 4 horas para mí es lo que me da la dirección. Ya yo sé que en temporalidades mayores también estamos como diario y semanal alcista. Sé de dónde viene el precio, sé hacia dónde pudiera ir el mercado, entonces nos enfocamos en eso. Ya cuando me supera este nuevo máximo a nivel diario, me bajo a 4 horas y yo tenía dos oportunidades para el día de ayer. Lo que voy a explicar es la entrada del día de ayer, julio 30 del 2025 y por qué la tomamos. Vamos, deme un breakcito por acá. Como ustedes ven, acá estaba haciendo un break and retest a unas estructuras y nosotros teníamos dos zonas, una zona de origen o primaria y una zona secundaria. En esta estructurita de acá tenemos otro rompimiento de estructura en 4 horas por acá, ¿ok? Tenemos un rompimiento de estructura que es el principio básico que usted tiene que tomar en consideración en todas las temporalidades para determinar qué zona es la que usted puede utilizar para un largo, en este caso, porque estamos en una dirección así, alcista. Y el día de ayer yo tenía dos oportunidades. Tenía esta zona de acá, ¿ok? Y tenía una zona de más abajo. Ambas la tomamos en el día de ayer. ¿Cómo se toma eso, señores? Pues mira, en la que tomamos el día de ayer, desde la noche, en esta zona de acá, teníamos una estructura y teníamos esta zonita de acá, que se le conoce como Rally Bay Rally, ¿ok? Teníamos un imbalance ahí, el mercado había dejado, la primera reacción fue el día lunes y ya en el día de ayer continuó con ese movimiento, ¿ok? Y vamos a bajar de temporalidad en esas dos zonas para que ustedes vean cómo se ejecuta una entrada en esas zonas, ¿ok? Ya yo tengo la dirección, sé de dónde viene el mercado y sé hacia dónde pudiera ir. El mercado, cuando toca la primera zona de demanda, ¿ok? Yo tenía acá en 1 hora, ya yo tenía un cambio de dirección. Vámonos de nuevo a 4 horas por acá. Y si usted se fija, déjame limpiar esto un poquito aquí, rapidito. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Un momento, por favor. Ok, perfecto. Mira, tenía esta zona en este primer toque y tenía esta zona acá que todavía podíamos utilizarle como regla general. Si él me hace un primer toque, no pasa nada si yo puedo volver a intentar esa zona de ahí. Máximo 2 toques, ¿ok? Máximo 2 toques. Acá nosotros medimos el 50% de esa pin bar. Como ustedes lo pueden ver,
y eso lo enseñamos en detalle en la mentoría, el por qué, ¿ok? Y cuando nos bajamos a 15 minutos en esas zonas, que es mi zona favorita para aplicar, usted tenía, o nuevamente, el 50% de esta pin bar de acá para meterse de una forma un poquito más agresiva o esperaba la confirmación, que fue la entrada que dio el día de ayer. Esta zonita de acá era la entrada perfecta confirmada. ¿Por qué confirmada? Señores, ya me había cancelado a mano izquierda una zona de oferta que teníamos por acá, ¿ok? Teníamos una zona de oferta acá, denme un minuto, mírala acá, aquí había hecho un rompimiento al alza, ¿ok? Ya tenía esa zona confirmada. Esta zona era de oferta, el mercado me la rompe con cuerpo de vela, con estas dos velitas de acá, el mercado baja y viene a buscar esa zona de ahí de 15 minutos y cuando usted mide esto, tenía que ejecutarlo entendiendo todo el contexto macro. Vamos a buscar nuestra entrada acá, simplemente dejando la orden. Usted tenía simplemente 10 puntos de stop loss, que eso no es nada. Yo usualmente uso 30 puntos de stop loss, quedaba protegido. Inclusive si estoy operando micro le doy 40, ¿ok? Pero ya con ese punto de ahí, entendiendo lo que estaba haciendo a nivel macro, ya con eso era suficiente. Y en esa entrada en particular te dio el 1 a 14, señores. Estamos hablando de muchísimos puntos, más de 100 puntos, ¿ok? Vamos a subir esto acá porque obviamente ayer fue noticia de la Fed. ¿Y hacia dónde lo llevan, señores? Pues como les dije ayer, el mercado o rellena imbalance por acá. Iba a buscar este imbalance de acá o sacar liquidez. En este caso, el mercado nos dio los 100 puntos, que es lo que usualmente nosotros buscamos para NQ. Justo acá llegó una zona de oferta y lo tiraron hacia abajo. Ok, vamos a explicar la entrada de la parte de abajo. Obviamente el mercado lo tiran con bastante fuerza a la baja. Todavía estábamos en una situación donde el mercado es alcista. ¿Por qué? Porque esta es mi zona de origen. Este bloque de 4 horas de acá es mi zona de origen del movimiento que me hizo el rompimiento a mano izquierda. Pues yo tenía que considerarlo. Ya yo lo tenía marcado. Por eso es que yo digo que no se trata de suerte, sino de tú estar preparado para ejecutar. Y cuando tú estás preparado, tú no tienes miedo a ejecutar. En esta zona de acá, de más abajo, que era el origen del movimiento que teníamos, teníamos otra vela importante que en una hora me había causado un rompimiento al alza y ya yo sabía que en esa zona había que buscar la forma de meternos, ¿ok? Y cuando tú te bajas a 15 minutos, teníamos esta estructura de aquí, que es mi bloque en 15 minutos que origina el movimiento, una entrada que se pudo haber ejecutado de manera agresiva, pero también te dio una confirmación, como yo les digo, o sea, aquí yo opero con 30 puntos de stop loss, pero al ser una zona primaria, yo le doy un poquito más de espacio y lo puedo dejar entre 40 y 50 puntos, porque si esa zona ya falla, ya el mercado va a continuar. Pero cuando se trata de zonas de origen que me causan un rompimiento en una temporalidad como 4 horas, yo soy más agresivo. Ok, digamos que no quisiste entrar agresivo porque te dio miedo de la forma que bajó, pero ya en esta primera reacción, mira la vela que te deja de reacción al alza. Y luego, si tú te vas a 5 minutos, vemos que te deja una vela envolvente en 5 minutos y ya con eso yo tengo contexto para meterme entonces en esa confirmación en esta zona de acá y si yo mido eso ya confirmado, vamos acá a la entrada, perdón.
50 aquí, está la entrada y acá me da aproximadamente unos 40 puntos. Si usted opera en micro, señor, eso es nada, ¿ok? Y ya desde ahí, aparte de eso, teníamos lo que se le conoce un número psicológico o un quarter point level, que no es otra cosa que los números enteros. Aquí teníamos 50 y teníamos 75 en esta zonita de acá que me estaba protegiendo esa entrada. Y de esa forma nosotros, basándonos en una temporalidad menor, podemos entrar. Señores, si usted no tiene el stop loss para meterse ahí, usted simple y sencillamente se baja a 1 minuto. ¿Ok? Estamos en una zona de 15 para buscar confirmación, buscamos confirmación en 1 minuto. ¿Qué hizo el mercado acá en 1 minuto? Que esta es la forma más segura y con menos riesgo. Esta es la entrada francotirador. Aquí me cancela la zona de oferta con un voz alcista y ya desde aquí yo puedo empezar a ejecutar esa entrada, ¿ok? Ya sea al 50% de esta pin bar, ¿ok? O en todo caso, si todavía tu stop loss no te da, aquí tenemos un doble piso con un rompimiento al alza y esta era la entrada más confirmada de todas en 1 minuto, ¿ok? Y en esta entrada tu stop loss hubiese sido prácticamente nada. Vamos a buscarla acá, el 50% de esta vela. ¿Ok? Vamos a echar esto hacia acá. Y esto aquí al 50%. Ya ahí, señores, no tienes que darle el stop loss hasta acá abajo. Ahí sería a este punto. Inclusive si le das un poquito de suspiro, porque ya tenía doble, triple confirmación. Y esta entrada, señores, dio con un stop loss de 20 puntos para darle respiro. Vamos a poner esto hacia abajo. Deme una oportunidad. Mm, mm, mm. Disculpen que esto se trancó acá. Y esta entrada de acá nos dio en cuestión de minutos prácticamente un 1 a 20 300 puntos, señores. Y esa fue la entrada para NQ. Si nos vamos rapidito a SP, hacemos lo mismo, señores. Yo sé que tengo unos máximos históricos anteriores, el precio está bailando sobre esa zona. Si te bajas a nivel diario, teníamos una zonita por acá, donde también te había hecho un máximo nuevamente, en esta zona de acá, y me había dejado una zona interesante para yo ejecutar. Mira esta vela envolvente, acuérdense que eso simple y sencillamente lo hacen los institucionales. Si yo me bajo a 4 horas, ¿ok? 50% de esa vela, si yo me bajo a 4 horas, yo tenía para ejecutar mi entrada en largo el día de ayer en esta zona de 4 horas, ¿ok? Y con el 50% de la vela diaria, usted tenía entrada. Aquí también teníamos una entrada que fue un poquito más, esta era mi zona de demanda, vamos a ponerlo por acá, esta zona de demanda de 4 horas, donde el mercado podía tener una reacción. Aquí tenía contexto, teníamos contexto con este rompimiento acá en 4 horas y era simple y sencillamente de bajarse a 15 minutos en esa zona y decir, ok, ¿dónde yo tengo mayor probabilidad dentro de esa zona? Teníamos acá, denme un minutito, en el día de ayer teníamos acá un rompimiento al alza, cancelación, tenemos un rompimiento al alza acá. Y teníamos este bloque acá que fue el que estaba con imbalance y esa fue la entrada de ayer, la primera entrada. Vamos a medir eso. Esto es una temporalidad de 15 minutos. Señores, si usted mide esto, teníamos, te dio el 1 a 3 aproximadamente perdóname, te dio el 1 a 9. ¿Ok? Esta entrada dio 25 puntos con un stop loss de menos de 3 puntos.
La segunda entrada, volvemos a lo mismo. Mi análisis me decía que mi otra entrada estaba acá en el 50% de esta vela, que me había causado un rompimiento anterior en diario y en 4 horas. Míralo acá. Tengo esta vela envolvente, que eso no, no lo hace Juan de los Parlotes. Vamos a limpiar todo esto. Y este fue el movimiento que a nivel diario y en 4 horas me hizo otro rompimiento acá al alza. Pues yo tenía que tomar la consideración de esa zona. Tenía que tener consideración de esa zona. Entonces, acá es muy grande la zona. Ok, pues yo ¿qué hago? Me voy a 1 hora y en esta zonita de acá teníamos esta zona interesante, ok, que es un rally base rally de 1 hora. Estaba por encima del rompimiento, muy seguramente se lo iba a llevar. Me gustan las zonas que están por debajo. Y aplicamos de nuevo a esta vela envolvente el 50% de esa zona. Míralo acá. Vuelvo y te repito, esta es la explicación de las entradas del día de ayer, julio 30, para SP y para NQ. En este caso estamos específicamente de, de NQ. Y si te bajas a 15 minutos, teníamos la zona de demanda 50% de esta vela envolvente, tenía confluencia del 50% de la vela de 4 horas de 1 hora y 15 minutos potente. Y en esta zonita de aquí, que aunque no llegó, era otra zona a considerar si el precio bajaba. ¿Qué pasó? El mercado no llegó hasta ahí, pero me estaba respondiendo el 50% de toda esa vela. Sí llegó, perdona, míralo acá, el toque perfecto a esa zona de 15 minutos. Acá, en esta reacción de aquí, ya yo estoy listo para disparar. Si tú te vas a 5 minutos o 2 minutos, o inclusive, perdón, a 1 minuto en esa zona, entendiendo lo macro, tú tenías entradas desde que vuelve y me cancela una zona de oferta acá en 1 minuto. El mercado regresa a esa zona, intenta, acá no puede superarla, me hace otro rompimiento. Y esta entradita al 50% de esta vela envolvente era la confirmación de la confirmación de la confirmación. Entonces, si tú entiendes de dónde está reaccionando el precio, tienes muy alta probabilidad en tus entradas. Y si yo me tomo acá en la confirmación de la confirmación, señores, la pudo haber tomado desde que te hizo este rompimiento en 1 minuto acá. Lo único que tenías que protegerte detrás de esta zona y te iba a quedar el stop un poquito más largo. ¿Ok? Pero con 6 puntos, que es lo que yo utilizo en SP, o recomiendo que utilicen para una entrada, tenías ahí un 1 a 10. Y estamos hablando, señores, de más de 60 puntos que dio SP. Esa es muchísima plata, estamos hablando aproximadamente. En micro, 5 por 6 son 30, son $300. En mini son aproximadamente $6,000 o $3,000, si no me equivoco. Anyways, haga la matemática. Y en NQ estamos hablando de varios miles de dólares si hubieses entrado con un mini. En este tipo de entrada, pues obviamente yo recomiendo entrar con micros. 10 micros son lo equivalente a $600, que es lo que yo me permito perder por cada entrada. Pero si usted aplica la gestión de riesgo y quiere dividir su riesgo, puede haber entrado con 5 micros y fácilmente le da aproximadamente más de 1.500, $2,000 con 5 micros. Con 10 micros, que es un mini, estamos hablando de casi $5,000, porque esto dio 263 puntos. Por cada 100 son 2,000, ¿sí? Casi 4,000, $5,000 esta entrada con 10 micros. Nada, quería dejarle este video corto para entrar un poquito más en detalle de cómo nosotros ejecutamos la entrada basado en ubicación, dirección y timing. Aquí le estoy dando con más detalle el timing de la entrada. Ayer estuvimos cubriendo en la masterclass el tema de ubicación y dirección a 30,000 pies de altura, pero aquí quería dejarle esto más en detalle
de cómo nosotros ejecutamos la entrada. Señores, espero que les haya sido de ayuda. Recuérdense siempre o recuerden de activarse en YouTube, suscripción, activar la campana para que les lleguen este tipo de videos. Y recuerden que la mentoría arranca el 4 de agosto, o sea, eso es el lunes que viene. Para las primeras 10 personas vamos a darle un mes adicional de acompañamiento. Ya les expliqué sobre el folleto donde está toda la información. Esto está en la bio de mi Instagram. También está en el Discord y cualquier cosita me envían un mensaje de texto. Así que, chao, chao, bendiciones.